Hermanos queridos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo, a Vigor Espiritual, salud emocional con las promesas de nuestro Señor Jesús. Como ustedes saben, estamos yendo alfabéticamente, letra por letra, y hoy vamos a empezar una nueva letra, y es la letra G, y la palabra que vamos a estudiar es la palabra gracia, que es una palabra tan linda. ah, que nos bendice a cada creyente, ¿verdad? Y está como regalo para el que quiera recibirlo. Así que no solamente para el creyente, pero para el que no lo es la gracia de Dios se extiende para todo, para todos y en todas partes. Así que vamos a orar y después vamos a irnos primeramente a ver los conceptos que nos da el diccionario acerca de la gracia. Así que vamos a orar juntos. Amado Señor, gracias te damos por permitirnos nuevamente estar juntos para abrir las escrituras, tu palabra y estudiar lo que significa esta palabra tan hermosa que comprende tanta bendición para nosotros. Señor, gracias por tu gracia. Señor, ayúdanos a valorarla, a atesorarla, Señor, y a vivir en ella para disfrutar de todas las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea la gloria siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, primeramente quiero compartir lo que dice el diccionario secular, ¿verdad? Hay muchas excepciones de la palabra gracia, muchos conceptos o muchas eh, definiciones, ¿verdad? Y el diccionario de la lengua española dice de gracia que es una cualidad de alguien de divertir o de hacer reír. Lo que está en azul son oraciones. Por ejemplo, ese chico tiene mucha gracia contando chistes. Ven la gracia como una cualidad, ¿verdad? Como un don, un regalo en la personalidad de alguien. Y hay verdad en eso, ¿verdad? Así que manténganlo en la mente. Segundo, dice, la gracia es cosa que hace reír. Hay veces la gente dice, am, la gente se ríe de las gracias de ese niño, por ejemplo. A veces decimos así, ¿no? Como que es algo que gracioso, ¿no? Algo que divierte. Bueno, vamos a ver en cuanto, irónicamente, dice el diccionario que gracia puede ser algo, una cosa molesta e irritante. Así lo usa el mundo, la palabra gracia. Dice, es una gracia que llueva cuando acabas de lavar la ropa. Es la gente, pensando en los países latinos, ¿no? La gente cuelga la ropa afuera, a veces en tiras de cuerdas, ¿verdad? Y lo usan irónicamente como decir que fue un chiste que caiga lluvia cuando acabamos de colgar la ropa. Así lo puede ver el mundo también. También lo define la gracia como un garbo o salero al actuar o al hablar. Garbo habla de alguien que tiene la habilidad de entretener, de am, hacer las cosas divertidas o con carisma. Por ejemplo, dice, cuenta sus historias con mucha gracia. Todo eso son conceptos humanos, ¿verdad? Seculares. Gracia también lo definen como un atractivo o un encanto, una naturalidad, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, una mujer tiene una gracia natural, ¿verdad? También aquí ya se va empezando a ver un poquito más las definiciones, un poquito más a lo espiritual o a lo bíblico. Dice, gracia es un beneficio, una concesión gratuita, o sea, que se le concede a alguien algo gratis. Por ejemplo, dice, lo obtuvo por gracia del director. Puede ser un trabajo, puede ser un papel. En este caso, están hablando como que se le dio algo, se le concedió, se le dio un beneficio, aunque no se lo merecía, ¿verdad? Es algo gratis. También se define gracia como un perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente. O sea, por ejemplo, alguien que está en la cárcel, se le puede dar un recurso de gracia,
un perdón o a veces esa es la idea, ¿no? De un indulto de pena, se le quita lo que se merece, y se le da gracia, se le da algo que no se merece, le da un perdón. También gracia, ya estos últimos tres conceptos, desde el 6 en adelante, son más bíblicos, aunque sí podemos aplicar las otras definiciones de alguna manera a, a nuestra vida como un regalo de Dios. Puede ser ese carisma de hablar, de algo natural, son dones que Dios da. Ahora, el número 8 dice el concepto de gracia, esto es secular, dice la ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. O sea, la gracia de Dios sea con vosotros. Es un saludo, ¿verdad? Así lo pone el diccionario como que es una ayuda para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Es una ayuda sobrenatural, la gracia, así lo da este concepto, o un regalo, un don otorgado por Dios al hombre para que pueda vivir um, una vida agradable a Él, ¿verdad? Por ejemplo, por gracia, Dios nos salva, por gracia nos da de su espíritu, por gracia nos habilita para que podamos vencer. Esto concuerda 100% con la palabra del Señor. Otro concepto, miren, son 15 conceptos que nos da el diccionario secular. En este caso, el diccionario Espasa Calpe. Dice número 9, gracia es la benevolencia, amistad, un buen trato. Dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. O sea, caer bien uno lo llama como gracia de Dios. A veces oramos que Dios ponga en gracia a nuestros hijos para que consigan trabajo, que Dios nos ponga en gracia para que abra las puertas para ministerios, ¿no? La benevolencia, el tratar bien es gracia. También en plural, sabemos que las gracias es una forma de agradecimiento. En la mitología, las gracias, especialmente en el mundo griego, eran divinidades, eran hijas de Venus que personificaban la belleza seductora. Las tres gracias de Rubens, se le conoce así como a estas diosas paganas. Las gracias eran hijas de Venus. Ah, Vamos a ver el concepto número 12. Dice, caer en gracia es agradar o complacer, ¿verdad? Y ya otras ideas, por ejemplo, el golpe de gracia, cuando a veces se dispara, por ejemplo, a un animal que está con rabia, se le dice, le dio un tiro de gracia para que no sufra, ¿no? Pero bueno, las otras, para alguna gente, hablan la misma idea de lo negativo de la gracia para el mundo, dice ser algo triste. Por ejemplo, cuando se causa descontento, disgusto o mal humor, se dice es una triste gracia que tengas que trabajar este fin de semana. O sea, se lo usa con varias acepciones, ¿verdad? Y es importante entender cómo el mundo ve la gracia y también cómo el Señor nos la describe en su palabra. Pues vamos a leer lo que el diccionario bíblico dice de gracia. Este diccionario es escrito por Alfonso Lockwood. Hay diferentes diccionarios, ¿verdad? Y me gustó lo que él dice de la gracia. La palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio, muy parecido al diccionario secular. Pero aquí es donde empieza ya la explicación más profunda. El término griego es caris. Cuando estudiamos este, era el fruto del espíritu, estudiamos un poco de esta palabra caris, de donde sacamos nosotros la palabra carismático. ¿Han oído eso que dicen a esta persona es muy
carismática o muy carismático, tiene la raíz de caris, que es la gracia, o sea, tiene gracia, tiene un don, ¿verdad? Quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. Las palabras hebreas que más se acercan al concepto de caris en el Antiguo Testamento son gen o gesed. Se puede, siempre acuérdense en la CH, en el hebreo da la pronunciación como para nosotros la ja. En este caso pusieron cómo se escribiría en inglés, porque en inglés la H tiene esa pronunciación como la J, gesed, acá también, eso sería en hebreo, ratzón. Gen da la connotación de ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. O sea, no se merece ese favor, no se merece ese regalo, no se merece esa bondad, pero eh, eso es gracia, recibirlo de todas maneras, aunque uno no lo merezca. Así, en medio de una generación pervertida, dice Éxodo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, no se merecía esa benevolencia, ese regalo, pero Noé eh, la tuvo. Ahora pues dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. A la idea que este término transmite es de una superación de la distancia entre aquel que es poderoso y aquel que es débil y de que la iniciativa parte del primero, o sea, del poderoso. Gracia nos habla de que existe un distanciamiento, pero que el poderoso se acerca, la otorga esa audiencia, otorga ese regalo, ¿verdad? Eso es lo que en la palabra hebrea, gesed, implica, ¿no? Como dar, acercarse a alguien que no se merece, pero el que se acerca es el que da el regalo, el que concede la misericordia, la benevolencia. Gesed generalmente se traduce como misericordia en porciones como Génesis 39. Es importante esto porque a veces en nuestra Biblia, en nuestras traducciones, vamos a ver que Dios es misericordioso, pero la palabra original es que tiene gracia. En traducciones en inglés a veces lo podemos ver esa palabra gracia en lugar de misericordia. Aquí dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, ¿verdad? Ese es Gesed, pero que es la gracia, dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ah, en otras porciones, aunque no se utilizan estos términos hebreos, la idea está presente, como cuando Dios dice en Oseas, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. La nueva versión en español lo traduce así, lo querré sin que lo merezcan, los querré sin que lo merezcan, o sea, por pura gracia. No se lo merecen, pero el favor está ahí. Razón, que es otra palabra hebrea, se utiliza para señalar aceptación o buena voluntad, como en Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, la gracia de Dios, viene la buena voluntad, el favor, el don, el regalo que uno no se merece, venía al mundo, ¿verdad? Así que podemos ver el gesed sería parecido a misericordia, pero es la palabra gracia, algo que no nos merecemos. Y la palabra razón, que es griega también transliterada al español, quiere decir buena voluntad, aceptación, ¿verdad? Señalar que la palabra caris, eso en el griego, expresa varias ideas distintas en la cultura griega. Eso lo vimos un poquito en los conceptos seculares. Según el contexto, habla de la actitud de un hombre
o de un Dios para inclinarse a actuar benevolentemente. Ese es un concepto griego, ¿verdad? Y ahí siempre hay que ver el contexto cuando vemos la palabra gracia, a qué se está refiriendo, ¿verdad? O sea, es la actitud buena de, de, de un dios. En el griego, como ellos tenían muchos dioses, lo usaban para eso. También el segundo concepto señala también el favor mismo que esa actitud concede. O sea que como son benevolentes en ese concepto o en el sentido de el Dios único, Jehová, el verdadero, cuando Él muestra su gracia, nos concede algo. Puede ser perdón, puede ser sanidad, puede ser luz, puede ser poder para vencer. La gracia de Dios es infinita, así que eso lo vamos a ver más. Ahorita estamos nomás en los conceptos para apreciar la gracia de Dios a través de Jesús en nosotros. Otra idea de la palabra griega caris apunta hacia la belleza que se produce en el donante como consecuencia de ambas cosas. O sea, cuando el Señor, si aplicamos la palabra caris en ese contexto, cuando el Señor nos concede su gracia, nos embellece a través de los dones que nos da. Por ejemplo, nos da su justicia, quita nuestro pecado, ¿verdad? Nos viste con ropas de alabanza, de belleza espiritual. La gracia concede belleza en diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor dice que Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros, nos va embelleciendo en nuestro carácter, en mente, ¿verdad? Nos va renovando a la medida que uno se entrega más y más a Él. El Señor va cambiando nuestras emociones, el corazón de, de, de piedra que era antes por la gracia de Dios, ahora lo va embelleciendo y nos va haciendo más sensibles a su voz, sensibles a las necesidades de otros, pensar más en otros que uno mismo. Así que el caris, la gracia de Dios, embellece. El caris es un favor que uno no se merece. El caris es también la benevolencia de Dios. Hay que recordar que la palabra griega está relacionada en sus orígenes con los personajes mitológicos llamados las gracias, eso como dijo el diccionario secular, que eran las que se suponían otorgaban las gracias o el garbo. Así que por eso eso era lo que venía en la mente y el pensamiento de la gente griega que no conocía al Señor cuando Pablo empezó a explicarles la gracia de Dios. Tuvieron que corregir su entendimiento, ¿verdad? De lo que antes tenían estas ideas mitológicas, ahora comprendían los hermanos en estas áreas de Grecia que era por el Dios verdadero, por Jesús. Así que se usa también para indicar la gratitud por el don recibido. En términos ético-jurídicos, los griegos usaban la palabra además para significar condonación de una deuda, o sea, que se perdona algo que uno debe o que se le perdona la vida a alguien. Eso es importante. La gracia de Dios para nosotros implica el perdón de la deuda de todos nuestros pecados. El pecado reclama un pago. Dice las escrituras que la paga del pecado es muerte. Y mientras más se peca, ¿verdad? O sea, uno es más culpable. Y aunque la palabra dice que con un solo pecado uno si uno quebranta una ley de Dios, se hace culpable de todo, de todo. Este, ya hay una deuda ahí, ¿verdad? Pero el Señor, gracia quiere decir perdonar una deuda, ponerla en cero, la condonación de una deuda o que se perdona también la vida a alguien. Las escrituras nos habla que nosotros estábamos eh, en, en la fila
de la condenación, ¿verdad? Estábamos esperando que llegue el día de, 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 nuestro, de nuestra muerte eterna, ¿verdad? Y cuando el Señor nos perdona a través de Jesús, en su gracia nos quita la deuda y nos perdona ese juicio que teníamos en nuestra contra. Así que la gracia de Dios es tremenda, ¿verdad? Caris aparece, miren cuántas veces, unas 136 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 105, de esas 136, 105 están en las epístolas de Pablo. Pablo habla muchísimo de la gracia, especialmente cuando les escribe a los Gálatas, porque los hermanos en Galacia empezaron a mezclar la gracia con la ley y empezaron a ser muy puntillosos. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley y tienes que... Y Pablo les dice, han caído de la gracia porque se están enfocando en sus obras y no en la obra de Cristo. Y habla muchísimo en Gálatas de la gracia, cómo se manifiesta y cómo es lo único que nos salva, ¿verdad? La gracia de Dios en Cristo Jesús. El apóstol usa el término para expresar el concepto de la acción decisiva que Dios realizó al buscar la salvación del hombre por medio de la encarnación y muerte de su Hijo. La gracia nos habla de la salvación en Cristo Jesús, el Dios encarnado. Este concepto lo contrapone al del intento humano de buscar la salvación por medio de las obras de la ley. Ahí explica eso, como les digo, en el libro de Gálatas, se explica por qué no nos podemos salvar por las obras de la ley. Al hacer esto, va poniendo un frente a los otros dos grupos antitéticos de ideas. Por un lado, la gracia de Dios, el don, la justicia de Dios, la fe, la sobreabundancia, el evangelio, la elección, etcétera. Y por el otro, la ley, la idea de recompensa, el pecado, las obras, la justificación propia, la jactancia, la sabiduría carnal y cosas similares. Esas son dos cosas opuestas completamente. No se puede uno decir soy salvo por gracia, pero tengo que hacer todo esto para salvarme. O se cree que es por gracia o se cree que es por obras. Y hemos explicado esto en otros estudios. Básicamente hay una fórmula que la gente cree que es salvación por, creen esto, y se los voy a escribir aquí, fe más obras es igual a salvación. Casi todas las religiones tienen este concepto. Creo en Dios, creo en Jesús y creo en cualquier otra cosa, más lo que yo haga me lleva a salvación. Y las escrituras nos dicen que no es esa la fórmula para la salvación. Las escrituras nos dicen que es la fe en Cristo que nos trae salvación. Y porque tenemos la salvación en Cristo, entonces vamos a obrar. O sea, es diferente. No es que obramos para salvarnos, sino que obramos porque somos salvos. De ahí que la evidencia de alguien que tiene a Cristo en su corazón es su testimonio, su vida, su manera de ser, ¿verdad? De pensar, porque ya tiene la salvación por la fe en Cristo, es que obran. Esto es lo correcto bíblico. Esto es ser salvo por gracia. En cambio, la primera sería es salvación por obras. Y es lo que está diciendo este concepto, este diccionario, que son opuestos, ¿verdad? Y a veces como creyentes también, porque a veces traemos conceptos paganos, conceptos mezclados de culturas y religiones, y a veces traemos esos conceptos a la iglesia, ¿no? Y pensamos, sí, tengo a Jesús, pero yo tengo que hacer esto porque si no hago esto me puedo perder o me puedo condenar. Y eso es legalismo. El Señor, la gracia es creer que la obra de Jesús es completa y por esa fe el Señor nos salva y entonces obramos por la presencia de Cristo en nosotros. Tenemos nueva vida. No es las obras para salvarnos, las obras son consecuencia
de la salvación. Así que el resultado final siempre apunta a enfatizar que la salvación es obra de Dios y que la iniciativa no puede surgir del hombre muerto en sus delitos y pecados. Es verdad, aún la fe que hemos tenido en Jesús fue un regalo de Dios, um, porque por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? La contraposición de la ley y la gracia no es solamente del apóstol Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento. Juan la introduce al principio de su evangelio. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues por medio de él, Dios logra para el hombre la posibilidad de salvación. Este aspecto es esencial en el mensaje del Nuevo Testamento. En, uh, en el uso del Nuevo Testamento, la palabra gracia se la usa para indicar el don de Dios, un regalo de Dios, el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Lo que nosotros podemos hacer eh, para Dios no es por nosotros, es porque Dios está obrando en nosotros. Nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo que uno llega a hacer es por la vida de Jesús en nosotros y va más allá de nuestras condiciones y circunstancias naturales. Así que aunque la condición sea de flaqueza, Dios capacita al creyente para sobreponerse a ella y aún hacer cosas que no se supone que pueden salir de un origen débil, ¿verdad? Por eso es que es muy delicado cuando uno piensa que es la fe de uno la que hace la diferencia. Es la fe en Jesús que hace la diferencia. La fe en Él. Puede que sea una fe grande en Él y eso es maravilloso, pero es muy importante cómo definimos la gracia de Dios en nuestra vida, porque es en nuestra debilidad que el Señor se manifiesta, es más visible, porque nos damos cuenta que nosotros no pudimos haber hecho eso. Nosotros no pudimos haber logrado esto o aquello, fue Dios a través de nosotros. Por eso es que explica aquí, así que aunque la condición sea de flaqueza, y esto es una gran bendición, porque Dios no busca a los poderosos, Dios no busca a los sabios de este mundo, dice, Él busca a lo vil del mundo, a lo que nadie escogería para que su gloria sea más evidente, que es Dios el que ha actuado a través de uno, ¿verdad? La flaqueza. Por eso es que cuando uno se siente más débil, hablando físicamente, es cuando Dios puede manifestarse más, porque Él nos quita el elemento de vanagloria, de decir, oh, fue porque yo soy fuerte, o fue porque yo soy inteligente, o fue porque yo soy lo mejor. No, es porque ¿cómo pude haber hecho esto en mi debilidad? Y ahí es cuando uno reconoce es porque Dios fue el que se manifestó en mí. El apóstol Pablo confesaba que tenía un aguijón en su carne y que había pedido a Dios que se lo quitara, pero recibió la respuesta que todos debemos de abrazar y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mi poder se manifiesta más evidentemente cuando la persona es débil. Mi poder es obvio cuando uso a alguien que está débil, que está humanamente limitado, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo se cree que él casi no podía ver. Hay una epístola que él dice que se la escribió a un ayudante,
porque ya no podía ver, ¿verdad? Pero está hablando, creen que tenía una enfermedad en sus ojos, porque a los hermanos, a los corintios, creo que les dice que sé que me aman tanto que hasta se hubiesen sacado los ojos para dármelos. O sea, parece que tenía un problema en su vista, en sus ojos. Y aún así, miren cómo escribe, por la gracia de Dios es usado para alcanzarnos hasta nosotros, generaciones, generaciones y generaciones después, porque Dios lo usó en su debilidad. Por eso es que el poder de Dios se ha manifestado tan grandemente. Si Él hubiese perfectamente visto, a lo mejor hubiese optado por otro camino, a lo mejor hubiese emprendido otro ministerio, pero el Señor lo usó en su debilidad, era la gracia de Dios. Por eso dice, bástate lo que te he dado, bástate lo que te he otorgado, la salvación, te he otorgado el usarte, te he otorgado el perdón, te he otorgado esperanza. Eso es suficiente. No dependas de ti, porque Pablo le pedía que lo usara físicamente en su bienestar. Y el Señor dice, no, mejor te voy a usar en tus limitaciones, te voy a usar en, en las necesidades que tienes, ¿verdad? Por eso dice, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿verdad? Él sabe que Pablo era muy sincero, ¿no? Y él sabe que cuando uno hace las cosas en su propia fuerza, se va a vanagloriar. ¿Cuántas veces uno dice, ay, salió bien porque lo hice yo, ¿verdad? O sí, salió mal porque yo no lo hice, ¿verdad? Estamos dando la idea de que tenemos un alto concepto de nosotros, pero cuando uno está débil, limitado, reposa sobre uno más la evidencia del poder de Cristo cuando uno se deja usar. Así que vamos a dejarlo ahí, los conceptos. Hay un poquito más que lo vamos a dividir en dos clases, lo de la gracia. Pero quería leerles estos dos versículos y vamos a dejar los otros dos para la próxima clase. Romanos 5:17 empieza la idea de cómo obtenemos la gracia de Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, por Adán entró el pecado, a todos nosotros nos contagiamos porque todos pecamos. Dice, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que vemos el regalo de Dios en abundancia. Es para darnos vida, para permitirnos reinar, vivir, convivir con Él en su gloria. Y dice, sí, entró el pecado por uno, Adán, pero también la gracia y el regalo por Jesús, por un solo hombre, Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido, ¿verdad? El Dios hombre. Aquí vemos Lamentaciones 3:22, muy famoso, hasta hay muchos cantos de esta porción bíblica. Y aquí vemos el Geser, que se traduce como misericordia, pero en sí es la gracia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios somos salvos, porque nunca han decaído sus misericordias. Su gracia es eterna, es infinita en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la gracia es un tema muy refrescante porque nos recuerda cuán bendecidos somos en Cristo, cuán beneficiados estamos en Cristo Jesús. La gracia que Él ha tenido, no solamente en salvarnos,
en darnos de su presencia, habilitarnos para vencer, las promesas que tenemos por gracia, la esperanza que tenemos por gracia. Todo esto nos refresca, nos anima, nos fortalece en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. La gracia de Dios. Y está en nosotros ser agradecidos, reconocer a Dios en todas las cosas por todas las cosas que nos ha dado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, eternamente, ¿no? El amor de Dios es eterno y esa es su gracia, ¿verdad? Nos lo comparte, aunque no nos lo merecemos. ah, y llegar a decir como el Señor le pidió a Pablo que diga, bástate mi gracia, es suficiente. Sí, el morir en la gracia de Dios es vivir para siempre. El Señor en su gracia venció a nuestra última enemiga, que es la muerte. Así que por la gracia de Dios, somos más que vencedores. Por la gracia de Dios tenemos bellísimas promesas en Cristo Jesús. Así que la gracia nos sustenta, la gracia de Dios nos ampara, la gracia de Dios nos fortalece. Así que vamos a darle gracias al Señor por la gracia y bendecir su nombre por tan maravilloso que ha sido. Señor amado, te damos gracias por tu gracia infinita en Cristo Jesús sobre nuestras vidas, Señor. Porque a través de Él, Señor, tú nos has adoptado, tú nos has perdonado, Señor, tú nos has dado vida nueva, nos has dado vida espiritual, Señora. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos has hecho renacer en Cristo Jesús, Señor, y nos proyectas a un futuro eterno, un futuro glorioso a tu lado, Señor. Gracias porque en tu gracia, Señor, podemos llamarnos tus hijos. En tu gracia podemos llamarnos tu novia. Señor, en tu gracia podemos ser tus siervos. En tu gracia, Señor, podemos ser victoriosos. Señor, gracias porque tú te manifiestas poderosamente en los débiles, Señor. Padre Santo, ayúdanos a apreciar tu manera de bendecirnos, Señor. Tu manera de librarnos de todo orgullo, de toda vanidad, Señor, de toda arrogancia espiritual. Señor, ayúdanos a reconocerte en todo, Señor, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Gracias porque nos has bendecido individualmente a cada uno con las mismas bendiciones en Cristo, pero con dones diferentes por Cristo. Señor, gracias porque somos tu iglesia, Señor, y tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias por esa gracia. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, que es luz a nuestro camino, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te esperamos. Ven pronto, Señor. Alcanza en tu gracia a los que faltan, Señor. Te pedimos por familiares, amistades. Te pedimos por los que todavía no han apreciado el regalo maravilloso que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Toca sus mentes, sus corazones, atráelos a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén.